Martes 3 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana, como cada día, a esta revista de prensa. Vamos a hacer el repaso habitual a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario ABC y Diario Córdoba, donde hoy encontramos 3 titulares distintos y 3 fotos distintas también. Empezamos por el decano, por el diario de Grupo Z, el Diario Córdoba, que habla de la visita que ayer cursó a nuestra ciudad la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Entre muchas otras declaraciones, Susana Díaz anunció que la Junta prepara un plan para el regreso de talentos andaluces. Vemos la foto que firma J. González y el que se ve a Susana Díaz ayer en el Instituto Maimónides de Investigación Médica con profesionales del centro. Dice la información que, entre otras cosas, le digo que aparte de este asunto de los talentos, también habló de más asuntos. La presidenta afirma en Lucena, también estuvo en Lucena, que el 22 de marzo vamos a ganar las elecciones y bien, eso es un entrecomillado de la presidenta y secretaria general del PSOE de Andalucía. La líder socialista asegura que la Iglesia Católica debe gestionar la mezquita sin barbaridades, otro titular más de su visita. Y por último, también anunció que el Gobierno andaluz aprobará un programa de 100 millones para los autónomos. Como le digo, dio bastante de sí la visita de la presidenta andaluza. El diario El Día también trae su portada una foto pequeñita para Susana Díaz, en el que la titular dice que Díaz, se refiere a Susana Díaz, Díaz elude aclarar si mantiene el ultimátum al Cabildo. La presidenta no especifica si sostiene los 3 meses que dio Izquierda Unida al Cabildo Catedral para la reunión aquella, a la que había que explicar, había que exponer un modelo de gestión y ver si ese era compatible o no con el que propone la Iglesia y la Junta, cada uno por su sitio. El diario ABC no habla de la presidenta. Bueno, muy por encima, porque si no el asunto se complica, la presidenta anunció en el IMIBIC, en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, anunció un plan del Ejecutivo Regional Autonómico para fomentar el regreso de los talentos andaluces, investigadores sobre todo, que consecuencia de la crisis tuvieron que abandonar los centros andaluces de investigación, entre ellos el Instituto Maimónides, el de Córdoba, que está junto a Reina Sofía, y ahora va a intentar que vuelva, que regrese. Solamente dijo eso, no dijo ni cuantía, ni habló de cómo será el plan. Hoy es martes, hoy hay Consejo de Gobierno, como saben, cada martes en la Junta de Andalucía, en el Ejecutivo de la Junta de Andalucía, y por lo tanto igual se avanza algo más. Pero hasta lo que conocemos es que dice la presidenta que la Junta ha invertido mucho dinero en los últimos años, 250 millones de euros, dice, en investigación, y que a pesar de eso muchos investigadores han tenido que abandonar nuestra tierra porque no había posibilidad para que trabajaran aquí. Saben que los proyectos habitualmente trabajan a base de subvenciones públicas y cuando no hay un proyecto de investigación médica o el que sea, pues hay que bloquearlo, paralizarlo, y los investigadores, que son becarios en muchos de los casos, pues tienen que buscarse trabajo en otro sitio. Así que un plan interesante, entiendo yo, pero habrá que cuantificarlo, concretarlo y ver qué es lo que se puede hacer para promover el regreso de los andaluces que se fueron de nuestra tierra. Eso es uno de los titulares. Como les digo, habló de más cosas. Dio mucho de sí la comparecencia o la presencia de Susana Díaz en Córdoba. En cuanto a lo del pronóstico electoral, en Lucena, bueno, fue un acto más de partido, y habló de la desconfianza que existe en el PSOE de que va a ganar las elecciones del 22 de marzo. Como les digo, Lucena aseguró que va a ganar las elecciones del PSOE y las va a ganar bien. En las encuestas, ya ayer hablamos algo de encuestas, hoy por hoy, estamos a mes y medio de las elecciones prácticamente, lo que hablan las encuestas es de que el PSOE mantendrá el gobierno, pero con mayoría minoritaria, es decir, no conseguirá mayoría suficiente. El segundo partido será el PP, probablemente las elecciones, si ocurrieran hoy, y el tercero sería Podemos, el cuarto Izquierda Unida, bastante más lejos, y por último quizá presencia de UPyD, con un diputado, un parlamentario, quizá por Sevilla y quizá por Málaga. Eso, como ya hablábamos ayer, no permitiría un gobierno estable, porque para cada votación habría que pactar con alguien, para el presupuesto habría que pactar con alguien, porque si no, no salen adelante los presupuestos, porque votando en contra de todos los demás se echarían para atrás leyes de esa envergadura. Así que ahora está cada partido intentar darle la vuelta a las encuestas, en el caso del PSOE, para pasar de esa mayoría minoritaria, una mayoría suficiente, en el PP para ser los primeros, en Podemos para recuperar, en fin, cada cual, o Podemos para conseguir una presencia mayor, Izquierda Unida para recuperar lo que está perdiendo en las últimas semanas, etcétera, etcétera. Queda mucho todavía, como les digo, hasta el 22 de mayo, queda un mes y 20 días. En cuanto a lo de la mezquita,
Habló otra vez la presidenta. Dijo que está de acuerdo, como ya había mantenido en otras ocasiones, que la gestión del edificio corresponda a la Iglesia, al Cabildo Catedral. Aunque la titularidad, insiste la presidenta de la Junta, que debe ser pública, debe ser del Ayuntamiento, de la Junta, de quien sea, pero de un órgano público, de un organismo público. Y luego la gestión se la quede el Cabildo, pero sin barbaridades, dijo. No sé a qué se refería porque no especificó cuáles son las barbaridades. Básicamente lo que vino a decir la presidenta es que la mezquita catedral, la mezquita de Córdoba, es el elemento más atractivo de nuestro turismo, para nuestro turismo, a nivel provincial. Al regional ahí anda con la Alhambra tiene más visitantes, pero quizás tengan menor efecto reclamo, y a nivel español, con lo cual entiende que la gestión debe hacerse entendiendo y atendiendo esa singularidad, que es un edificio que tiene una utilidad religiosa para el culto católico, pero al mismo tiempo es un edificio pues de un atractivo turístico pues, que no vamos a descubrir nosotros ahora. Eso no le pasa a la Alhambra, por ejemplo, donde solamente es turístico, donde todos los días se abre para el turismo, donde no hay las servidumbres que tiene un edificio en uso, que yo creo personalmente que gracias a esa servidumbre, a ese uso católico, pues se ha garantizado su mantenimiento durante esos 800 años, 700 años. Y por último, en cuanto a lo de los autónomos, ayer se reunió en Sevilla, en este caso fue en Sevilla, con la Asociación de Autónomos de Andalucía, con Rafael Amor, que es el presidente, el cordobés Rafael Amor, y le prometió un programa de 100 millones para autónomos, más que para autónomos, para el emprendimiento autónomo. ¿Qué significa eso? Para el autoempleo. Personas que hoy no tienen trabajo y que sean conscientes de que ellos son sus mejores empleadores. Si seguimos esperando que alguien nos llame para incorporarnos a una empresa, quizá haya muchos desempleados, pues que se le pase el arroz. Entonces, ¿cuál es la solución que proponen los autónomos? Y la Junta Andaluza parece atenderlo, que se impulse el emprendimiento autónomo. Personas que han acabado su formación, sus estudios o lo que estuvieran haciendo y que ahora se decidan a abrir su propio negocio y darse empleo a sí mismos, autoemplearse, bien en profesiones más manuales, no sé, un fontanero que abra su propio establecimiento o alguien que haga proyectos, un ingeniero, por ejemplo, y que de esa manera se consiga autoemplearse y salir del desempleo. Pues 100 millones, no sé si eran muchos o pocos, criticó el PP que ya había el año pasado un plan parecido y se ha ejecutado mínimamente, con lo cual más que la dotación que se le dé son los planes de desarrollo que luego tenga cada uno de esos proyectos. Bueno, pues resuelta visita de la presidenta de la Junta ayer a Córdoba. El diario ABC trae en su portada una imagen de las urgencias del Reina Sofía. Dice: colapso sin fin en urgencia. Los pacientes, en su mayoría ancianos, esperan hasta 17 horas en una camilla de Reina Sofía. Aspecto, dice la foto, que la firma, porque obviamente, Valerio Merino, aspecto que presentaban anoche las urgencias del Hospital Reina Sofía. Curiosamente, y no voy a decir que esté mal la información porque creo que está bien, pero dice que la mayoría son ancianos y en la foto son todo gente joven, o la mayoría son personas jóvenes. Quizás esta sea la sala de espera y los ancianos estén, que puede ser, en las camillas, como bien denuncia. Yo creo que es cierto, hemos hablado ya del tema de las urgencias, es cierto que hay una afluencia masiva de personas ahora, en esta época del frío, de la irrupción de la gripe. Estamos en la semana del pico máximo de la gripe y eso hace que sean muchas las personas que acuden a la urgencia. El diario ABC pues, destaca que hay que hasta 17 horas para conseguir una cama en urgencia, el resto se pasan sentados o cuando no pueden estar sentados en una camilla. Las razones por las que hay este pico o esta sobrecarga de asistencia las conocemos ya. Por un lado, quizá la más importante, la falta de personal, la falta de recursos, tanto humanos como materiales, y en segundo lugar, que coincide que es la semana del año, estos 15 días del año, donde hay más demanda asistencial porque hay más personas que se sienten afectados por enfermedades relacionadas con el frío. Básicamente, personas que tienen alguna patología previa, cardiorrespiratoria, que sienten angustia cuando llega el frío porque les cuesta respirar, etcétera, etcétera, y acuden a urgencias reclamando una asistencia más rápida. Luego la inmediatez que se busca pues se convierte en que son muchas horas sentados en una camilla con la incomodidad del servicio de urgencia. No tiene solución fácil, siempre lo comento, para conseguir que alguien llegue a esa urgencia y la atienda inmediatamente, tener un médico parado esperando que llegue alguien de urgencia, y eso no va a ocurrir. Ningún gerente de un hospital haría bien su trabajo si cuando llega un paciente de urgencia hubiera un equipo esperando en la puerta, porque estaría desperdiciando recursos y las cosas tampoco están como para eso. Entonces, buscar un poco la fórmula intermedia. Dicen los sindicatos que se evitaría mucha la presencia, el acudir a urgencias si funcionaran mejor los centros de salud.
y si hubiesen más servicios de urgencia. Saben que antiguamente había más ambulatorios, servicios de urgencia, que iban descongestionando el de Reina Sofía. Ahora, que yo sepa, existe urgencia en Arroyo del Moro, creo que existe urgencia en Santa Victoria. Hay un par de ambulatorios, pero el resto no tienen urgencias, con lo cual al final acaba derivando todo el mundo al hospital y se producen ahí los grandes colapsos. Y luego también, como todos conocemos, hay una demora en cuanto a las pruebas clínicas, análisis, radiografía, etcétera, que hacen que un paciente sospecha que si voy a urgencia, a mi médico de cabecera, médico de familia, por la mañana, entre que me ve, me receta la radiografía por ver si tenga algo, una neumonía o lo que fuera, te la hacen, vuelve, ha pasado 15 días. Si te metes en urgencia, sabes que te vas con la placa hecha, o esa es la sospecha, con lo cual muchas personas se van a urgencias intentando que las pruebas diagnósticas, las pruebas clínicas sean mucho más rápidas que si se hace mediante el procedimiento habitual. Pues todo esto hace que las urgencias se colapsen y la solución sea complicada. El diario ABC coloca a la presidenta en el IMIVIC, como le decía antes, está muy cerca del hospital, y titula "La espera de pacientes llega a 17 horas y mientras Susana Díaz de campaña", titula. Bueno, no sé si el titular es un poco o mucho tendencioso, pero es cierto que coincidió que a unos metros de urgencia estaba Susana Díaz visitando el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica. La portada del diario El Día es la más lejana. Se nos marcha a Moncloa, al Palacio de Moncloa, Madrid, donde ayer se reunieron por fin Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Digo por fin no porque yo tuviera ganas que se reunieran, sino porque iban anunciándolo desde el viernes pasado y por fin ayer se dieron la mano, firmaron el documento, ahí lo tienen intercambiando el papel una vez resuelto cada cual su firma. Dice: primer gesto de acercamiento, titula el diario El Día. Rajoy y Sánchez dan solemnidad a la firma del pacto anti-yihadista. Mariano Rajoy dice pie de foto y Pedro Sánchez durante la firma del pacto en el Palacio de la Moncloa. Bueno, hemos hablado de este pacto muchas veces ya. Se trata de un acuerdo del Parlamento Español, del Congreso de los Diputados, para endurecer y para actuar directamente contra el terrorismo integrista islámico, el llamado yihadismo, que es una amenaza seria para la convivencia y seguridad del país. Hay críticas por parte del resto del grupo del Parlamento, del Congreso, porque esta firma se haya hecho entre estas dos fuerzas políticas y no se haya invitado al resto. De hecho, algunos de los votos en contra se va a deber a eso. Estando de acuerdo con el contenido, probablemente, como es el caso de UPyD, han denunciado que se les ha apartado de cualquier negociación. Al final han pactado los dos grandes partidos del país, PSOE y PP, juntos, es cierto, hoy reúnen el 80% o más del Congreso, pero es verdad que hay otras fuerzas políticas que tienen sus votos, tienen sus militantes, tienen sus votantes y que, sin embargo, no han sido llamados a esta firma. El acuerdo, básicamente, como les digo, lo que hace es endurecer penas, incluso llegando a la prisión, a la cadena perpetua, lo que se llama eufemísticamente prisión permanente revisable, la cadena perpetua, le dé las vueltas que le den, y que el PSOE, saben, está en contra en su programa electoral y en sus discursos, pero a pesar de todo lo firmó ayer, con la promesa de que el día que gobierne romperá el acuerdo, con lo cual a lo mejor hubiese sido mejor esperar antes de romper un acuerdo que se firmó ayer. No sé cuándo serán las elecciones, no sé si el PSOE gobernará, pero la promesa de Pedro Sánchez es que mientras que ellos, en cuanto tengan mayoría suficiente, derogarán esta cadena perpetua, que, repito, se llama técnicamente prisión permanente revisable. Una prisión permanente para siempre, pero a los 20 años se le hace una primera revisión y si el recluso o reclusa merece salir de la cárcel, saldría a pesar de tener una condena perpetua, una cadena perpetua. Bueno, el titular del diario El Día no es la foto, sino que es sobre Sadeco o acerca de la plantilla de la recogida de basura. Titula el diario El Día: la plantilla de Sadeco convoca una huelga indefinida en Semana Santa. Yo bromeaba antes, huelga indefinida no, huelga de duración indefinida, porque definida lo es. Huelga en Semana Santa más definición no puede haber. Lo que sí es cierto que es de duración indefinida a partir en torno a la Semana Santa. Los trabajadores demandan que se cumpla el convenio y que se recupere la bolsa de trabajo que existía hace unos meses o años. La protesta amenaza con enturbiar uno de los grandes atractivos de la ciudad y, por último, dice que la empresa reclama más negociación y dice que está buscando soluciones. Yo, en principio, también muy rápido, porque creo que todos conocemos la única forma de presión que tienen los trabajadores, que es la de la huelga, y ellos son conscientes, me consta, los trabajadores de Sadeco, del perjuicio que ocasionan para la ciudad cuando, si esto ocurriera, cuando el Jueves Santo estuviese las calles llenas de basura, al mismo tiempo que está pasando la procesión junto a esta acumulación de residuos. Es una forma de presionar, saben que no tienen muchas más alternativas, porque hoy por hoy en las empresas públicas, con el sistema que hay de votación,
votación. El PP tiene mayoría absoluta en todos los consejos de administración, con lo cual puede hacer y deshacer lo que se le antoje. Antiguamente, en otros periodos, sí que había un poco más de equilibrio, había más partidos en la oposición, había más presencia sindical quizá en los consejos, y eso hacía que las votaciones hubiera que resolverlas. Ahora, cualquier propuesta que haga el presidente de Maxa o de Sadeco o de Aucorsa o de Vincorsa, la que haya, de la gerencia, cualquier votación sale siempre porque el reparto de sillones en los consejos es favorable al equipo de gobierno, con lo cual en este caso los trabajadores piden que se cumpla el convenio y una serie de reclamaciones en materia salarial, en horarios también, y sobre todo también plantean la recuperación de la bolsa de trabajo, una bolsa que servía para recuperar o para sustituir a trabajadores de baja por enfermedad, baja por vacaciones, etcétera, y que en este caso la bolsa no está funcionando de esa manera, de hecho no funciona de ninguna de las maneras, así que son sus reclamaciones y esta amenaza de la huelga indefinida, dice el diario El Día, huelga muy definida, no huelga en Semana Santa de duración indefinida, es una amenaza seria porque además de coincidir en un periodo casi electoral, saben que hay dos elecciones, la primera la de marzo, segunda en mayo, está en todo el meollo electoral, aparte de una época de gran afluencia de público a Córdoba como es la de la Semana Grande, Semana Santa de nuestra ciudad. Bueno, vamos con los sumarios. El diario Córdoba trae varios asuntos más en su portada, algunos más interesantes, o muy interesantes todos ellos, pero empezamos por el principio. Dice el diario Córdoba que el nuevo cálculo de coste de producción encarece la luz un 3%. Ha subido en un año, dice el diario Córdoba, un 18%. El ministro Soria reconoce la subida, pero asegura que bajará en el conjunto del año y sostiene que la tarifa se redujo en el 2013 y en el 2014 por las reformas del Partido Popular. El recibo ha sufrido un alza del 18% en los últimos 12 meses. La verdad es que esto de la luz es un lío tremendo, porque al mismo tiempo que el ministro asegura que la luz baja, que se ha resuelto el déficit de tarifa, que cada vez hay menor coste para el usuario, al tiempo vemos que la factura de la luz cada vez más alta, con lo cual aquí hay alguien que no aclara lo que está ocurriendo o nosotros no nos enteramos. Pero es cierto que la luz sube al tiempo que el ministro asegura cada vez que habla que la luz está bajando. No sé qué luz está bajando. La de mi casa, por ejemplo, no. Creo que tenemos quizá un problema de los conceptos que pagamos en el recibo de la luz. Habrá alguno que baje, no digo yo que no, porque el ministro no tiene por qué mentir, pero el recibo al final, lo que pagamos cada mes, sube. Y saben que ya hay incluso un nuevo ciudadano, que es el que es víctima de la crisis energética, que no puede poner la calefacción, que sabe que si paga de luz, no sé, una media de 100 euros, en cuanto que le ponga la calefacción se le va a 200, 300 euros fácil y que no puede pagarla. Con lo cual tenemos una pobreza energética, personas que tienen que medir mucho cuándo encienden el calefactor y qué habitación caliente y cuál no, a consecuencia de que la luz sube, básicamente. Aquí nadie pasa frío por gusto, que pasa frío es porque, o se pone más una rebequita, es porque no puede o le cuesta trabajo pagar la luz. Es decir, que estamos conviviendo en una situación muy extraña en la que el ministro, por un lado, asegura que la luz baja, pero no sé qué luz baja. La luz que pagamos todos habitualmente sube. Dice que el titular del Córdoba que el gasto de producción encarece la luz un 3%, pero tampoco es el 3%. Ustedes miren el recibo del año pasado y el de este, o este año hace mucho más frío que el año pasado, pero la luz ha subido más del 3% y más del 10%, dice el diario Córdoba que el 18%. Bueno, seguimos. Los rectores, se refiere a la universidad, lógicamente, los rectores retrasan 3 años la reforma universitaria. Díaz se reúne hoy, otra vez Susana Díaz, con el Consejo Andaluz de Universidades. Ayer se reunió, antes de que lo hiciera la presidenta, el Consejo de Rectores de las Universidades Españolas, se llama la CRUE. Son en total 82 universidades las que conforman el sistema español de universidades, 50 de ellas son públicas, 32 son privadas. Se reunieron para ver qué hacían con la reforma propuesta y aprobada mediante decreto por el ministro Wert. La reforma lo que plantea, recuerden, es que se mantenga los mismos 5 años que ahora dura una carrera, pero se organice distinto. Ahora son 4 años de grado, lo que es la carrera en sí, y 1 año de máster, lo que es la especialización. Quien quiera acabar en 4, acaba en 4. Quien quiera hacer el 5º grado es lo que le especializa y lo que le da, bueno, un plus que le permite acceder al mercado de trabajo.
Hoy todavía se puede acceder al trabajo, bueno, sí, quien tenga trabajo, con los 4 años, pero se supone que dentro de unos años, cuando haya competitividad, que no tenga un máster no entrará en el mercado de trabajo, con lo cual realmente son 4 más 1. Ver que propone que sean 3 más 2, 3 años de grado y 2 años de máster, con lo cual se acabará antes la carrera, en vez de en 4, en 3 años, pero se obliga a los alumnos a hacer 2 años de máster, de especialización. Igual, que no quiera no lo hará, pero difícilmente una empresa escogerá a un trabajador con 3 años frente a uno que tenga sus 2 años de máster, con lo cual el que no lo haga pues tendrá problemas para incorporarse al mercado laboral. ¿Cuál es la dificultad? Básicamente que un año de máster vale el doble que un año de grado. Si un año de grado vale 1.500 euros, por ejemplo, el año de máster vale 3.000 euros, con lo cual se incrementa las carreras, al menos en esos 1.500 euros, que pasa del último año, que era antiguamente grado, pasa a ser máster ahora. Ese es el primer problema, el económico, que las carreras se encarecen fundamentalmente. Si las quieres hacer completas, si haces 3 años, como dijo el ministro, son más baratas, claro. Si antes eran 4, ahora son 3, es más barato, pero te quedas como a media. Primer problema. El segundo problema, ¿cuál es? Que se crean desigualdades entre el alumno que estudie en España un año, una carrera de 4 años, por ejemplo, en Málaga, y otro la haga de 3 años la misma y la haga en Barcelona. Porque cada universidad escoja un sistema que se puede hacer. Cada universidad tiene autonomía para escoger si la hace de 4 más 1 o si la hace de 3 más 2. 4 más un máster o 3 más 2 máster. Como les digo, habría un desequilibrio formativo, porque habría alumnos que están mejor formados, los que han hecho 4 años sin máster, los que han hecho 3 años sin máster también. Así que también hay disparidad ahí. Al final, ¿qué han hecho los rectores? Votaron y por una amplísima mayoría, solamente hubo un voto en contra, hubo algunas abstenciones, de esto todos a favor, decidieron no aplicar la reforma de la universidad hasta al menos el curso 2017-2018. O sea, este año pasaría entero, que es 2014-2015, que estamos, el año siguiente, 15-16, también pasaría entero, y el siguiente también pasaría sin aplicación, 16-17, con lo cual casi todo lo que estén estudiando ahora, si sacan sus estudios, lo acabarían sus estudios con este sistema actual y así iría implantando el siguiente. De aquí a ese año habrá llovido mucho, igual hasta se ha cambiado otra vez el sistema. En cualquier caso, hay autonomía universitaria para aplicar o no la reforma y los rectores han decidido que no se aplica. Rectores y estudiantes, que también dijeron ayer que iban a plantear movilizaciones si se imponía la aplicación de la reforma. Como no se va a aplicar, supongo que no habrá más allá de la protesta lógica, que se espera seguro, de estudiantes alertando de la reforma que pretende ver. La protesta estudiantil básicamente va encaminada al coste económico. Como les digo, no es igual hacer 4 años más un máster que 3 años más 2 máster. Creo que evidentemente esas cuentas las hace cualquiera. Es cierto, como decía el ministro, que quien no haga máster se ahorra un año porque con 3 acaba la carrera. En cualquier caso, tampoco eran para todas, ¿eh? Hay carreras técnicas que no entran en esta reforma, medicina, por ejemplo, o las ingenierías no entrarían aquí porque se supone que es necesario los 4 años de grado, más el máster famoso, que es el que especializa. Avanzamos rápidamente. Dice el diario Córdoba que las ventas de coches se estrenan el año con un 30% de aumento. Buena noticia para el sector del automóvil. El año pasado fue un 25%, este año es el 30% el que crece, con lo cual se aumenta aún más la venta de vehículos. Más que, yo me alegro mucho por los concesionarios, esto en Córdoba, pero sobre todo porque hay una percepción en la calle de que las cosas empiezan a mejorar. Siempre decimos que cuando una familia comete un gasto de equipamiento, un gasto de los que se aplazan, de medio y largo plazo, un coche, un piso, algo que no sea un televisor, que lo paga de una vez, cuando lo hace así es porque confía en que el futuro va a ir a mejor o al menos se va a mantener la situación actual, no va a peor. Cuando alguien empieza a ver cómo en su entorno empieza a haber despidos y cierres, pues se corta mucho más a la hora de comprar un coche, por ejemplo, o meterse en una parcela, en un piso, en un apartamento. Cuando empiezan a repuntar este tipo de sectores, pues es señal de que la gente confía en el futuro y creo que eso es esperanzador al menos. En cuanto al resto, bueno, pues la mayoría de los coches que se han comprado, se han matriculado en Córdoba, que han sido en el año pasado 600, por ahí lo vi antes, 29 coches y todoterrenos. El año pasado, el año anterior fueron 482, o sea que un incremento sustancial del 30%, pues la mayoría son vehículos particulares, 490, y los coches de flota, los de empresas, también han crecido una cantidad importante, un 70%. También empresas que confían ya, invierten también en un equipamiento propio, creo que es muy interesante. En Andalucía, quien más creció fue Sevilla, que creció un 42%, en Cádiz también un 42%,
Granada un 39, Málaga, Córdoba un 30, Málaga 29, y luego los que menos, Almería, Jaén y Huelva con un 16% de crecimiento, pero todos crecieron, unos más, otros menos. Sí que me parece importante. El sector destaca el impulso que supone el plan PIBE, el plan que fomenta el cambio de vehículos, entregar el coche usado y sacar uno nuevo, como incentivo para que el sector se anime. Termina el diario Córdoba hablando de frío. Ya lo saben, hace mucho frío y va a hacer más frío. Dice el periódico de Grupo Z que Córdoba entra en alerta por una ola de frío con temperaturas bajo cero. Bueno, la novedad ninguna porque ya la conocíamos. Quizá sí que esto desde ayer, que fue cuando se decretó la alerta, la agencia de meteorología decretó la alerta ayer, de aquí al sábado va a bajar hasta 8 grados las mínimas. Es decir, que llegaremos a 3 bajo cero el sábado, que será el día de más frío, así que abríguense. También hay una alerta por lluvia que será para hoy es martes, para el miércoles, incluso para el jueves por la mañana, pero hoy y mañana seguro. Y la de la madrugada del miércoles al jueves, a cualquier cota, es decir, puede incluso nevar en Córdoba si esa noche lloviera, porque no hay cota. Hoy la cota de nieve está en 600 metros, Pedroche, la subbética. Sabéis que la sierra de Córdoba está a unos 400 metros, la capital a 120 metros aproximadamente, según los barrios. Pero básicamente la sierra 500, capital 120. 600 metros que llegar a Pedroche, como les digo, o a la subbética. Bueno, pues el miércoles por la noche la cota de nieve desaparece, no hay cota, sino cuando llueva en el interior de España pues va a nevar. Es verdad que ya hay menos riesgo de lluvia, esa noche es casi cuando parece que no va a nevar ya. No va a llover, pero si llueve, foto, porque vas a amanecer Córdoba vestida de blanco, como ya ocurrió el año pasado o el otro. La verdad que llevamos unos años que está lloviendo más de lo que era habitual en Córdoba. Y frío, sobre todo 3 bajo cero, les digo el sábado, que es el día de más frío. Incluso puede ser que el lunes o el martes se sostenga la masa esta de frío europea, que es la que hace que haga mucho frío, mucha sensación térmica de frío, por el aire, que va a ser aire del norte. Bueno, muy rápidamente, dice el diario El Día. Hemos visto muchas de las cosas, pero otras no. Nos quedan 2 asuntos más. Dice, 4 empresas deben justificar sus rebajas en el centro de convenciones. Ya lo dijimos cuando surgió la información. Saben que el centro de convenciones, este es el del Parque Joyero, el Palacio de Congresos nuevo que se estaban proyectando. Como les digo, este centro de convenciones salió a oferta por 14 millones de euros, salió a licitación. Ha habido muchas empresas que han pujado por hacerlo. También le decía ayer que como no hay vivienda, las constructoras tienen que tirar de la obra civil, de la obra pública, y en este caso, pues un palacio de congresos con 14 millones de euros es un volumen importante. Ha habido muchas ofertas, pero muchas de ellas, hasta 4, han bajado sospechosamente su propuesta. De 14 millones, que era lo que el ayuntamiento estaba dispuesto a pagar, hay 4 empresas que bajan de los 10 millones. Y claro, ¿qué ocurre? Que pueden pasar 2 cosas. Que sea baja temeraria significa que lo bajan tanto por quedarse con el proyecto, pero luego no se puede hacer, con lo cual bloquea el proyecto. Hay en Córdoba obra civil, obra pública parada, por ejemplo, la de la Normal de Magisterio, que se quedó parado porque no hay manera de hacerlo, o el caso quizás más emblemático sea el de la Ciudad de la Justicia, donde se ha tirado años el solar vacío con una adjudicación hecha, pero sin posibilidad luego de acometerlo. En este caso, las empresas son Grupo Generala, que propuso la obra. Repito, la obra salió con una de partida con 14.400.000 euros. Bueno, pues el Grupo Generala propuso 9.650.000. El Grupo SACIR, 9.970.000. La Unión, una UTE, que se llama Vigecom, propuso 10 millones justitos. Y JOCA, Ingeniería, 10.700.000 euros. Bueno, pues estas 4 empresas tendrán ahora que ver, explicar a los técnicos si la baja es temeraria o si es que los cálculos que han hecho son ciertos. Porque claro, si yo gano la oferta, gano el concurso diciendo que me va a costar 9.600.000, como es el caso de Grupo Generala, y cuando luego empiezo a hacer la obra, a mitad de la obra me dice, mira, perdona, me equivoqué en el cálculo, esto vale 12 millones, pues claro, hubiesen ganado otro de los que habían ido por debajo de presupuesto. Así que ahora tienen que justificar que los números que han echado son ciertos y no son una baja temeraria solo por quedarse con la obra. En cualquier caso, si nos ahorramos la ciudad, la arca pública, si nos ahorramos 5 millones de euros, pues mira, para otra cosa servirán. Termina el diario El Día hablando de salud, de medicina. Dice, un médico renuncia a un contrato por las exigencias que le impone el SAS, el Servicio Andaluz de Salud. Esto ocurre en el hospital de Osuna, aunque el hombre es de Palma del Río.
Según parece, el Hospital de Osuna le ofrecía una vinculación del 32%, es decir, la tercera parte de la jornada solo, en vez de trabajar las 40 horas, 37 horas que tienen los médicos, trabajarían 12 o 13 y realmente pues trabajaba muchísimas más horas, hacía 150, dice él. Entonces el sueldo era la tercera parte de lo que le correspondía, pero el horario, pues si es cierto que hacía 150, pues era una barbaridad. Y él dice que es muy duro renunciar cuando tienes 4 hijos, pero que no puedes entrar por el aro que le ofrece el SAS. Supongo que pronto recibiremos la otra versión y si es o no lo que le proponía. El Hospital de Osuna, en Sevilla, y este hombre es de Palma del Río, vive en Palma del Río al menos, se llama Daniel Marchal, y ha dicho que no acepta las condiciones que le propone el Servicio de la Salud. Todos conocemos, bueno, supongo, algún facultativo y nos cuenta de cómo están en este momento, sobre todo los hospitales grandes, con contratos a veces por meses. No hay como antiguamente un contrato que te das para siempre, sino contratos de un mes por la mitad del sueldo a veces, porque tienen la mitad de horas, trabajando casi el turno completo y cobrando menos de lo que muchos sospechamos. Pero quizás este caso sea un poco más exagerado, habrá que darle alguna vuelta por sí o esperar la respuesta de la Junta. Ya fuera de hora casi, foto para Rafael Gómez en el diario El Día, porque dice que el recurso a la sentencia de la Operación Malaya se fallará en plena campaña. Bueno, como siempre habrá quien entienda que aquí hay una mano negra que pretende, en el caso de que el recurso salga favorable a unos, beneficiar políticamente a unos o al contrario. En cualquier caso, el fallo va a afectar a Rafael Gómez, que presumiblemente se presentará, no he dicho nada, pero bueno, se presentará probablemente, ¿no? No sé con qué proyecto político, pero todo apunta a que intentará volver a ser concejal o alcalde si sacará los suficientes votos. Gómez fue condenado, si recuerdan, por cohecho a 6 meses de cárcel y a 150.000 euros de multa y recurrieron todas las partes, con lo cual hay que ver cómo queda la sentencia. En principio está recurrida, con lo cual la sentencia no es firme y no hubo que ejecutar nada. El fallo saldrá, pues eso, en torno al mes de mayo y saldrá, las elecciones son el día 24, así que en mitad de la campaña conoceremos la sentencia del Supremo, que es la que se ha dado un plazo otra vez para resolver el recurso. Bueno, ya llegará. Y por último habla de la muerte de Lara. Saben que ayer, murió el domingo, creo, el sábado. José Manuel Lara, el que era presidente del Grupo Planeta, del Grupo A3 Media, ayer fue el funeral y el diario El Día lo destaca en su portada. Homenaje nacional, dice, a José Manuel Lara, en su sepelio en Barcelona, que es donde se celebraron las pompas fúnebres por este hombre, por José Manuel Lara Bosch, el hijo del fundador del Grupo Planeta y actualmente era el presidente de A3 Media. Ahora supongo que seguirá en manos de la familia, no lo sé, pero supongo que probablemente será así. Bueno, el diario ABC, en un minuto, la página 2, la portada la hemos visto ya. Bueno, hay un asunto más, que es el tema del yihadismo, la foto de Rajoy y Pedro Sánchez, pero como lo comentamos antes, con eso me apaño. Y en la página 2 hay algunas otras informaciones. El tema de la basura en Semana Santa, dice amenaza de huelga de basura en plena Semana Santa, menos de un tercio de la plantilla de SADECO apoya una medida impulsada por comisiones obreras. Como le digo, los trabajadores son conscientes del daño que hacen a la ciudad con una huelga de basura, una huelga muy impopular siempre. Creo que hay otras huelgas, incluso municipales, que bueno, se llaman mejor, pero de la basura, eso de que la puerta de tu casa se amontonen las bolsas de basura, creo que a nadie le gusta y al final la huelga en este caso siempre suele ir contra el trabajador, que por mucho que lo explique, al final el malo es el trabajador. No sé si es un tema de que la basura son muy sensibles, eso de que se acumule la bolsa en la puerta, y más cuando es en Semana Santa, así que las cosas se complican y los trabajadores, pues parece que un tercio o aproximadamente apoya esta medida y el resto, 2 tercios, están en contra de que haya huelga en Semana Santa. Tema local, Pérez Jiménez, o provincial, Pérez Jiménez puede empezar a liquidarse en lotes en 3 meses porque no hay acuerdo y al final parece que no hay solución. Empezará a trocearse la empresa, se venderá el terreno, la maquinaria, las patentes que tenga, en fin, se venderá lo poco que haya para poder al menos pagar a los trabajadores que, recuerden, llevan 2 o 3 años algunos sin cobrar nada y sin apuntarse al paro porque siguen trabajando, en teoría, con lo cual ni cobran su nómina porque no hay que se las pague, ni pueden apuntarse al paro porque no están en paro, están trabajando para Pérez Jiménez. En cuanto a lo local, nada más. El tema de que Alemania rechaza desmantelar la troika, como pidió el presidente griego y su ministro de Economía, Varoufakis se llama, ¿no? Varoufakis, sí, tiene el nombre de yogur griego el nombre. Rechaza desmantelar la troika, bueno, a ver qué ocurre. El tema de la deuda bancaria de los hogares, dice que cada nivel más bajo. Yo el tema de la deuda creo que no es un indicador muy positivo siempre, es decir, que la deuda baje puede significar que la gente no pide préstamos solo, no que seamos todos buenos pagadores
pagadores. Cuando la gente tiene más alegría en el bolsillo, pues se atreve a pedir un crédito para irse al Rocío, o para irse de vacaciones, o para, yo qué sé, cualquier tontería. Con todo mi respeto, hay cosas más serias y cosas menos serias, pero que es verdad que gente pide créditos para cosas que, bueno, que no se piden cuando las perspectivas son peores. Comprarse una tele, por ejemplo, hay gente que si no tiene 500 euros no se la compra, y hay gente que sí que se la compra y la financia. Bueno, pues ese tipo de cosas, digo que cuando la deuda baja no significa siempre que se pague la deuda, puede ser también que es que no haya confianza para meterse en sus líos, y hay poca deuda bancaria, tanto en hogares como en empresas. También es verdad que los bancos dan poco dinero, con lo cual, si no dan, difícilmente podemos tener deuda. Y por último, tema de Podemos, que ayer era la portada del diario ABC. Expertos laboralistas dicen ven indicios de fraude a la seguridad social en Podemos. Según dice el diario ABC, una teoría que está defendiendo desde ayer o de hace más días, en Podemos se están pagando sueldos a los altos cargos de Podemos, saben, a Pablo Iglesias, a Monedero, a Errejón, a la mujer de Errejón también parece que tiene un sueldo. Sueldos que a veces son de 700 euros, o sea, tampoco son grandes fortunas, ¿eh? Pero bueno, dice la ABC que son sueldos y que a cambio de ese sueldo pues no se tributan ni se tienen como trabajadores. Bueno, yo muchas veces los partidos grandes que pagan grandes fortunas a sus militantes con cargo, a los secretarios generales, a los presidentes, a los tesoreros, etcétera, hombre, que acusen luego a un partido que está empezando de pagar a alguien 700 euros de sueldo me parece un poco desproporcionado. Pero en fin, si es verdad que no se pagan impuestos, se persiga, que se les haga cumplir la ley como cualquier otro. Hasta aquí hemos llegado, les dejo con la programación habitual de esta casa, de PTV. Y les invito a que mañana, que será miércoles, vuelvan de nuevo a leer la prensa con nosotros si les apetece. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.